esta segunda parte, en este caso, los invitamos a retomar sus lugares o encontrar nuevos lugares. Esta segunda parte va a tener cosas que son tradicionales de los encuentros de APOA, no necesariamente relacionadas con Federico García Lorca. Se trata de la sección de presentaciones o pequeñas presentaciones de libro que solemos consagrar a poetas cercanos a la comunidad de APOA, sean socios o bien cercanos, pero bueno, quizá hecho por ver todavía nosotros. En este caso, si es un poeta el que vamos a presentar de mucha historia con APOA, ha sido miembro de la comisión, socio de APOA, y está ahora también colaborando con toda la gestión del Festival Juvenil de APOA, de la Juntada, junto con Zulma Prina, con Eva García. ¿García? ¿Por qué? Iglesias. Se trata de Daniel Viola. Daniel Viola, que ya tuvo varias presentaciones de este libro, yo hice un comentario en un momento, un libro de poesía que será presentado por un socio, el último socio honorario, condecorado como socio honorario a comienzos de este año. Se trata de Eduardo Álvarez Cuñón, así que todo un lujo de APOA esta presentación del libro. Los invitamos a pasar a Daniel Viola y a Eduardo Álvarez Cuñón para presentar Los susurros, sus sombras, el cuerpo. Un aplauso. Hagamos un silencio tan profundo para que se escuche el crujir de las hojas pisadas por las hormigas. Era una obra de Lorca. Pero no se yo nada de acá. Bueno. Hagamos un silencio tan profundo que se pueda escuchar el crujir de las hojas pisadas por las hormigas. Sí, esa parte era genial. En voz Bueno. elogiada. Pero muy bien. Sí. Bueno. Creo que es el Arlequín, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Para mí es muy grato estar acá en APOA. Como fue recordado, soy uno de sus primeros afiliados y soy uno de sus socios honorarios, ¿no? Junto con Adalberto Polti, por supuesto con ese hacedor que fue mi amigo Cayetano Temporán. Y este momento para mí es muy grato porque aparte presento el libro de una persona, de un poeta, con el cual a mí me une una relación casi diría fraternal, mucho más que de amistad. Es decir, tenemos más de 50 años de amistad, nos conocimos, tenemos casi la misma edad, yo soy mayor, pero nos conocimos casi adolescentes y descubrimos juntos muchas cosas del arte, de la vida y de la poesía. En realidad Daniel Viola es una personalidad muy particular. Yo diría que es una personalidad renacentista, porque él es actor, dramaturgo, titiritero, profesor, docente, músico, gestor cultural. Y hay algo muy interesante que me lleva un poco a mí a reflexionar, y que a lo largo de toda esta trayectoria, todo lo que ha hecho lo ha llevado a confluir en la poesía. Es decir, poeta es lo último que hizo, pero todo confluyó en la poesía. Y es un poeta muy prolífico. En los últimos 14 años ha publicado nada menos que 9 libros. 9 libros en 14 años. Pero todas esas actividades artísticas que él ha hecho y que terminan como distintos afluentes en el mar de la poesía, no son incoherentes ni contradictorias, porque la poesía es un poco y todos los que somos de APOA lo sabemos, el máximo común denominador. Tanto es así, tanto es la poesía el máximo común denominador del arte, que la poesía se ha transformado en sí en un adjetivo calificativo de valor. Uno dice, es poético, y solo con la poesía uno dice
dice el poético. Cuando ve un amanecer, cuando escucha algo, cuando ve una escena de teatro, dice, es poético. No se le ocurre decir es una escultura, es una serigrafía. Es la poesía la que marca todo, ¿no? Ahora uno podría preguntarse qué es un poeta. Y todo lo que ha hecho Daniel ha tenido que ver con la poesía. Yo recuerdo siempre una definición que es del filósofo Francis Bacon, que dice, contempla el mundo y serás poeta. Es decir, la poesía como una forma de la contemplación que luego se traduce en palabras. Y en una reunión, a principio de siglo, en esas reuniones, a principio del siglo pasado, ¿no? Que ha sido un siglo de muchas vanguardias y de muchas polémicas, un escritor vanguardista, que en realidad fue poeta, pero fue conocido como novelista, como narrador, que fue nada menos que James Joyce, en una de esas reuniones donde se hablaba de poesía, dijo, la poesía es esencialmente una forma de mirar. Entre el contempla el mundo de Francis Bacon y una forma de mirar de Joyce. Pero aquí hay otra cosa particular en los libros de Daniel Viola, y es que la poesía también tiene que ver con la música y el silencio. Es una cultura del silencio que tiene que ver con la música de la palabra. Y hay algo que me llamó la atención. Todos los que somos poetas, los que estamos acá, sabemos cómo cuidamos los poetas el título. Cómo el título, por lo menos a mí me pasa, nos causa perplejidades, dudas, nos cuesta elegir un título. Y en los títulos de los 9 libros de Daniel hay una palabra que se repite. Y esa palabra es susurro. La palabra susurro se repite. Eso es muy interesante porque la poesía de Daniel es una poesía marcada por el susurro, porque es una poesía cercana. Y el susurro es una música de la voz cercana. Es decir, nadie escucha un susurro a lo lejos. Y esto de poesía cercana, que son todos los libros de Daniel, tiene una particularidad en este último libro, porque si hay algo cercano en nosotros, es el cuerpo. Es tal vez lo más cercano que tenemos. Pero tal vez, y esto es un acierto de Daniel, el cuerpo es algo que a veces olvidamos. Es cercano, pero a veces lo olvidamos. Por ejemplo, en la poesía de Daniel están estas alusiones. Por ejemplo, ¿quién recuerda sus hombros, el arco de su pie, sus nudillos? Todo eso que nos lleva a ser quien somos. Y esto está cantado en este libro, cantado en el sentido de susurro, susurrado, con mucha creación, con una profunda originalidad, porque este libro, a diferencia de los otros, y esto no lo digo como una crítica a los otros, ni mucho menos, este libro, a diferencia de los otros, es una obra. No es una reunión de buenos poemas solamente, es una obra con un hilo conductor y con un tema. Ese tema es el cuerpo. Hay algunos poemas muy hermosos que me llevaron mucho a pensar. Y después hay otra cosa muy interesante. En una parte de este libro se cuestiona la anatomía del cuerpo y la utilidad. Es decir, un cuestionamiento a la utilidad. Eso es interesante, porque estamos viviendo un momento en el mundo, hace mucho ya, en el mundo de la Argentina en particular, donde parece como muy privilegiada la utilidad. Hay como una concepción utilitaria del otro. Y posiblemente lo que nos salva de la poesía es que la poesía no tiene una utilidad precisa, por lo menos en lo cotidiano, vulgar, ¿no? La utilidad de la poesía parece que está muy por arriba. Como decía Oscar Wilde, la poesía es perfectamente inútil, pero ojo con eso, Oscar Wilde, ojo con la palabra perfecta, es decir, una especie de inutilidad perfecta. Acá en los poemas hay algunos versos sobre el cuerpo muy hermosos, y yo me detuve en el final, porque estos poemas, que me parecen muy redondos, tienen mucha importancia en sus versos finales, ¿no? Estos dos versos finales, este díptico, me pareció
realmente muy bello. Daniel dice, el cuerpo es un templo donde los dioses varían la morada. El cuerpo es un templo donde los dioses varían la morada. Hay algo en este verso que me llevó a leerlo en voz alta. Uno cuando lee poesía puede descubrir los grandes versos del arte de la poesía cuando uno se da cuenta que no los puede leer en voz baja. Si uno puede leer en voz baja un poema y después no lo lleva el propio poema, aunque a veces uno tiene que leer en voz baja. No, es que el verso tiene algo, cuando uno lo lleva a leer en voz alta, algo de eficacia o de acierto. Esto me pasó con este. El cuerpo es un templo donde los dioses varían la morada. El cuerpo como un lugar que está habitado por los dioses que nos van recorriendo. Y también es muy interesante la reflexión sobre la muerte, porque acá se habla de que la muerte es parte del cuerpo. Es cierto, uno cuando muere piensa en la muerte esencialmente de su cuerpo. Y recuerdo una frase en un momento de un libro, ¿no?, de la Ciudadela de Saint-Exupéry, donde un personaje le pregunta al otro si hay muertos, y ve un perro muerto, y le dice, ¿ha muerto? Y el hombre le dice, no es que ha muerto, hay ciertos lugares a los cuales hay que llegar sin cuerpo. Hay ciertos lugares a los que hay que llegar sin cuerpo. Esto me pareció muy poético, muy hermoso. Toda esta poesía del cuerpo, de la ausencia del cuerpo, de la muerte del cuerpo, de la cercanía que olvidamos, de todo lo que olvidamos de nuestro cuerpo, todo lo que nos da y todo como puede ser reivindicado. Este es un libro para releer y lo invito a que cada uno lo lea pensando en su cuerpo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo agradezco a mucha gente que se ha acercado, que hacía tiempo que no veía, a mucha gente que viene por primera vez a este Café Último Infierno. Así que muchísimas gracias. Ahí están los libros para ser llevados. Solo una aclaración. La editorial al libro le hizo un tratamiento ignífugo, por lo cual no se lo lleven porque no sirve para prender fuego, solo sirve para ser leído. Nadie deje de llevarse el libro si le interesa. Puede poner el dinero en la cajita si quiere, si tiene, si no, no importa. El libro ojalá les interese. Y voy a cerrar con un poema, y así abrimos para la sala. Y habló Eduardo de los nudillos, y entonces leo el poema para cerrar y despedirme y agradecer a POA este lugar, a Marcos Borrini, que también hizo un comentario muy lindo del libro. Así que en los nudillos se atrapa la historia, lento terror de crujir de huesos, cúmulo de besos abortados, la fuerza viril que buscó la mandíbula, palancas de lo que fueron ternuras, lo ancestral que tiene una caricia. Hay quienes logran esconder su brutal deseo en nudillos apenas esbozados. Otros anuncian una cópula que aguarda, pequeños huesos en la blanda palma. Se pliegan aferrando lo que será nada. Exhalan el gemido de la rama cuando lo rozan. Algunos se ausentan cuando la mano se abre, incierto producto de las líneas de las manos. El piano, la guitarra, el arpa, la vieja cítara,
le debe a quienes formaron los nudillos ese posible sonido que secretamente aguarda. Ellos son los que articulan los tonos, los que despliegan el tacto, la liviandad o el peso que otorgarán los velos. Ejes de la gravedad que tiene la mano en dos leyes. Gracias.